Bienvenidos a un nuevo video de Profe David. El día de hoy vamos a aprender sobre el uso de variables. Bueno, vamos a ver qué es una variable, características de una variable, cómo declaramos una variable. Vamos a mirar lo que son los tipos de datos, hablar un poquito de los operadores y vamos a finalizar realizando unas actividades prácticas. Bueno, ¿qué es una variable? Pueden pausar el video y traten de responderse esa pregunta. ¿Qué es una variable? Hablando de programación, obviamente. Bueno, una variable básicamente es un espacio en memoria que utilizamos para almacenar información. Esta información que nosotros almacenamos ahí, a medida que vayamos ejecutando nuestro programa o nuestro software, podemos ir interactuando con esa variable, podemos leerla, podemos sobreescribirla, podemos modificarla y hacer todo tipo de operaciones con ella. Podemos decir que una variable es un contenedor de información cuyo valor puede cambiar durante la ejecución de un programa. Podemos verlo como de pronto una caja donde nosotros colocamos y sacamos cosas. Ahora, las variables se caracterizan por tres factores. Uno, que toda variable debe tener un nombre. Toda variable debe tener un tipo de dato y en toda variable vamos a almacenar valores. Entonces, el nombre, cuando hablamos del nombre, nos referimos a un identificador que se le asigna a esta variable para poder reconocerla y poder acceder a los datos que se encuentren dentro de ella. Por ejemplo, si yo en mi variable yo quiero guardar datos sobre la edad de una persona, mi variable puede llamarse edad. Si yo voy a guardar en esta variable datos de nombre de una persona, mi variable puede llamarse nombre. Y así dependiendo de lo que yo quiera almacenar en estas variables. Tipos de datos, bueno, nos referimos al tipo de información que vamos a almacenar en esta variable. Si estamos hablando de edades, yo sé que las edades son números enteros, entonces mi variable va a ser de tipo entero, de tipo numérico. Si voy a guardar el nombre de una persona, mi variable puede ser de tipo texto. Si voy a guardar un valor, por ejemplo, lógico, que sea verdadero o falso, en este caso mi variable puede ser de tipo lógico o de tipo booleano. Y cuando hablamos del valor, pues simplemente nos referimos a la información que va a estar contenida dentro de esta variable. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros una variable hablando a nivel de pseudocódigo y en un lenguaje de programación como Java? Recuerden que el tema de pseudocódigo lo vamos a trabajar utilizando una herramienta que se llama PCInt. En esta herramienta nosotros podemos definir o declarar una variable utilizando el comando que se llama definir. Luego de esto podemos colocar la palabra que sería el nombre de nuestra variable, que en este caso vamos a usar el ejemplo de edad. La palabra como es otro comando de la herramienta que lo utilizamos para definir el tipo de datos de esta variable, el cual va a ser de tipo entero. Entonces colocamos definir edad como entero. Si mi variable fuese para almacenar el nombre de una persona, yo debería colocar definir nombre como texto. Ojo, el nombre de la variable puede variar. Ustedes pueden colocar la palabra nombre o pueden colocar la palabra known o este es el nombre de la persona. Obviamente, ese nombre de variable debe cumplir cierta característica. No puede tener espacio entre ellas, debe ir todo pegado. Y el nombre de una variable no puede empezar con un número tampoco. ¿Ya? Y por aquello de las buenas prácticas, las variables siempre las declaramos en letra minúscula. Ahora, en Java, que ya es un lenguaje de programación que vamos a ver más adelante, declaramos una variable colocando la palabra, en este caso, como es de tipo entero,
colocamos la palabra int, que hace referencia al tipo de dato de la variable. Luego colocamos el nombre de la variable, que en este caso sería edad, y le asignamos un valor inicial, que en este caso sería el número 20. Ahora, clasificación de los tipos de datos. Los tipos de datos podemos clasificarlos en dos tipos, ¿ya? Los cuales son primitivos y tipos de datos no primitivos. Cuando hablamos de los primitivos, podemos decir que son los tipos de datos básicos que ofrece un lenguaje de programación para almacenar valores simples. Nos referimos a aquellos tipos de datos que son básicos o estándar en un lenguaje de programación. Y los tipos de datos no primitivos ya son estructuras más complejas que nos permiten almacenar múltiples valores o información más elaborada. Este tipo de datos primitivos, perdón, no primitivos, son tipos de datos ya más complejos. Ahora, dentro de los tipos de datos primitivos, podemos decir que se caracterizan porque almacenan un único valor. Es decir, si mi variable, digamos, de tipo entero, que el tipo entero es un dato, un tipo de dato primitivo, eh, se llama edad, yo solamente puedo almacenar la edad de una sola persona, una sola edad. Si es un nombre, solamente puedo almacenar un solo nombre. No puedo almacenar varios datos dentro de una misma variable. A eso nos referimos con almacenar un único valor. También podemos decir que son rápidos y ocupan poca memoria. Al ser tipos de datos ligeros o básicos, no consumen muchos recursos del sistema y por esto son un poco más rápidos. Y están definidos directamente por el lenguaje de programación. Entonces, ¿qué tipos de datos primitivos vamos a tratar? ¿O cuáles son los más comunes? Pues tenemos los tipos de datos enteros, que en el lenguaje de programación Java lo podemos representar como int. También vamos a conocer los tipos de datos reales o decimales, que en lenguaje de programación Java los vamos a conocer como float o como doble. También tenemos el tipo de dato carácter. Este tipo de datos nos sirve para almacenar un carácter. ¿Ya? Bueno, se me pasaba a decirles que en los reales lo utilizamos para almacenar datos que tengan puntos flotantes, o sea, números decimales, ya sea 3, por ejemplo, 3.14 o 3,14, sea punto o sea coma. ¿Ya? Luego tenemos los tipos de datos lógicos o booleanos, los cuales solamente pueden almacenar uno de dos valores, o es falso o es verdadero. Y tenemos también las cadenas de texto, que en la herramienta PSeInt los vamos a conocer como texto y en el lenguaje de programación Java los vamos a conocer como string. Este tipo de variable de datos en las variables nos sirve para almacenar textos, cadenas de texto. Ahora, dentro de los no primitivos, podemos decir que se caracterizan porque pueden almacenar varios datos. Aquí yo sí podría declarar una variable que se llame edad y dentro de esta variable yo podría almacenar varias edades, la edad de varias personas. Obviamente, ya esto sería sobre una variable que sea de tipo, por ejemplo, array o vector, ¿ya? Donde va a ir contenido varios tipos, varias edades de varias personas. Se construyen a partir de tipos primitivos y podemos decir que permiten representar estructuras más complejas. Y aquí nosotros podemos crear arreglos, que es lo que les mencionaba. Dentro de un arreglo yo puedo colocar varios datos y estos datos estarían referenciados por un único nombre de variable. Podemos crear matrices, podemos crear listas, objetos, pilas y colas. Estos elementos los vamos a ver más adelante. Ahora, los operadores. Podemos decir que los operadores son símbolos o elementos que nos permiten realizar operaciones sobre variables, constantes o valores dentro de un algoritmo o programa
con el fin de procesar información y obtener resultados. Entonces, dentro de los operadores más comunes tenemos, por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Tenemos el símbolo de porcentaje que en un momento les voy a explicar sobre ese operador. Tenemos el igual y los paréntesis que nos sirven para hacer agrupaciones dentro de una expresión aritmética. Ahora, como ya lo mencionamos, tenemos el operador de la suma que lo utilizamos para sumar. Podemos sumar el contenido de dos variables, por ejemplo, A y B. Podemos hacer restas, multiplicaciones, divisiones. Y lo que les mencionaba sobre el símbolo del porcentaje, con él nos referimos a el operador módulo o también conocido como el mod, MOD. Este operador nos devuelve a nosotros el residuo de una división. Por ejemplo, A mod B nos arrojaría el residuo de la división entre A y B. No el residuo, no, perdón, no el resultado de la división. Nos regresa el residuo de esa división. Por ejemplo, hablando del mod, si nosotros tenemos la siguiente operación, digamos 12 entre 2, tenemos que el resultado de esa división sería 6. Si yo multiplico 6 por 2, eso nos daría 12 y al restar 12 sobre 12, el residuo de esa división sería 0. Es decir, que si yo hago 12 mod 2, el resultado de esa operación sería 0. Bueno, ¿para qué podemos utilizar nosotros el mod? Eh, por ejemplo, situaciones en las que nosotros necesitemos saber si un número es par o es impar. Bien sabemos que los números pares son aquellos números que son divisibles por 2. ¿Y cómo sabemos si un número es divisible por 2? Pues si al dividirlo entre 2, esa división da cerrada o el residuo de esa división es igual a 0. Ahora, tipos de operadores. Tenemos los operadores relacionales, los cuales se utilizan para comparar dos valores o expresiones y podemos decir que el resultado de esta comparación o sí, de esta comparación nos va a arrojar ya sea verdadero o falso, dependiendo si esta condición se cumple o no se cumple. Por ejemplo, tenemos que si A es mayor que B, si esta condición se cumple, nos arroja verdadero. Si no se cumple, nos arroja falso. También tenemos el menor que, el mayor o igual. Tenemos el menor o igual. Tenemos el igual y tenemos el diferente de. Ahora, tipos de operadores, tenemos también los operadores lógicos. Esto lo usamos para combinar o modificar expresiones lógicas dentro de los condicionales. Por ejemplo, van a haber ocasiones en las que dentro de un condicional, dentro de una estructura condicional, nosotros vamos a tener varios bloquecitos de condiciones. Por ejemplo, yo puedo tener una condición que diga que si el género de una persona es masculino y la edad de esa persona es mayor o igual a 18, si ambas expresiones de este condicional, tanto el género como el de la edad, si ambas me dan a mí verdadero, toda la expresión en general me va a dar como resultado un verdadero. ¿Ya? Aquí deben cumplirse todas las condiciones para que el total de esa condición sea verdadero. Pero si en cambio de eso utilizamos un o con una sola de esas condiciones que se cumpla, toda la expresión me arrojaría a mi verdadero. Es decir, que si la persona, el género, si estamos evaluando que si el género es masculino, pero la persona es femenino, y luego colocamos o la edad es mayor o igual a 18 y digamos que la persona sí es mayor a 18, entonces se estaría cumpliendo un solo condicional que sería el de la edad, pero como estoy utilizando un o, al cumplirse uno solo, toda la expresión sería verdadera. Entonces ahí ese condicional me daría como resultado un verdadero. Ahora aquí tenemos un ejemplo práctico
de un ejercicio en PCIN, de un ejercicio en PCIN, donde podemos evidenciar que estamos definiendo unas variables. Entonces, estamos definiendo la variable A y B como entero, y la variable A le estamos asignando el número 10, a la variable B le estamos asignando el número 5, y luego vamos a ejecutar un comando que nos sirve para visualizar un mensaje en la pantalla o en la consola al momento de nosotros ejecutar el programa. Entonces, al yo colocar la palabra escribir, se me va a mostrar en la pantalla el mensaje que yo le mande dentro de comillas dobles. ¿Ya? En este caso, se visualizaría la palabra suma con los dos punticos que tiene ahí, y luego lo vamos a unir o a concatenar utilizando el símbolo o el carácter de la coma. El carácter de la coma nos sirve para concatenar elementos dentro de una expresión. Recuerden que concatenar es unir varios fragmentos, puede ser de texto con o resultados de operaciones o variables. En este caso, estamos concatenando o uniendo la palabra suma con el resultado de la operación A más B. Entonces, en este caso, en la pantalla se nos mostraría la palabra suma y al lado saldría pegado el número 15. Luego hacemos lo mismo, pero esta vez vamos a hacer una resta. Ejecutamos el comando escribir, visualizamos la palabra resta y al lado de la palabra resta saldría el resultado de A menos B, que sería el número 5. En el siguiente caso, también ejecutamos el comando escribir, visualizamos la palabra mayor que en la pantalla y al lado de esta palabra nos va a salir el resultado de la comparación de A mayor que B. Recuerden que ese operador relacional de mayor que me va a traer como resultado un resultado lógico, o sea, un verdadero o falso, true o false. En este caso, como estamos evaluando que si A es mayor que B, y en este caso eso se cumple, aquí vamos a tener como resultado verdadero o true. ¿Ya? Entonces nos va a salir la palabra mayor que y al lado nos va a salir la palabra verdadero. Y por último tenemos nuevamente escribir. Se mostraría en pantalla el mensaje lógico y al lado de él vamos a evaluar esa expresión. Entonces dice que A es mayor que B, como A es 10 y B es 5, esa expresión se cumple, ese pequeño bloquecito de esos dos paréntesis me devuelve a mí un verdadero. Luego tenemos la expresión A mayor que 0, A es igual a 10, o sea, 10 es mayor que 0. Ese bloquecito dentro de esos paréntesis también me retorna mis verdaderos. Como estamos utilizando un y ambas expresiones son verdaderas, el conjunto total de esa expresión me va a devolver a mí un verdadero. Entonces se escribiría, se mostraría en pantalla la palabra lógico y posterior a esto saldría la palabra verdadero. Ahora vamos a hablar un poco de la herramienta. Eh, PSEIN es una herramienta educativa diseñada para facilitar el aprendizaje de la programación mediante el uso de pseudocódigo y nos permite desarrollar y probar algoritmos de forma sencilla, sin complejidad sintáctica de un lenguaje de programación, y nos ayuda a fortalecer el razonamiento lógico y algorítmico. Entonces, esta es la herramienta que nosotros vamos a utilizar eh, para realizar los ejercicios de pseudocódigo. Entonces, ya yo la tengo acá instalada, pero antes de ejecutarla les voy a mostrar cómo de pronto pueden descargarla. Ustedes pueden buscarla acá en Google, es una herramienta que es totalmente gratuita. Ustedes buscan, colocan la palabra PSEINT, P-S-E-I-N-T, y en Google el primer enlace que les aparece, que tiene este icono, le damos clic, nos va a aparecer esta página y aquí ustedes pueden seleccionar el tipo de instalador que deseen. Si su sistema operativo es Linux, pues descargan el de Linux. Si es Windows, descargan el de Windows. Si es un Mac, descargan el instalador para Mac. En este caso, digamos que Windows
y acá seleccionarían el tipo de Windows que ustedes tienen instalado, si es de 64 bits, o si lo quieres descargar de 64 bits pero comprimido, o si lo quieres para 32 bits. Ustedes acá seleccionan el que ustedes requieran. En este caso podría ser la primera opción y él les va a abrir esta ventana y empezaría dentro de unos segundos a generarse la descarga. Entonces esperemos unos segundos que inicie la descarga. Y aquí había empezado la descarga y acá queda el archivo. Entonces simplemente lo ejecutan y le dan doble clic al instalador, le dan después ejecutar y siguen los pasos que es siguiente, 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 finalizar. Esta instalación no tiene gran complejidad. Simplemente ejecutan el instalador y le dan ejecutar y siguen los pasos o las instrucciones que sería siguiente, siguiente, finalizar. Al ya ustedes terminar esa instalación, les va a aparecer este icono en el escritorio, este que dice acá, PCI. Entonces lo ejecutamos y él les va a abrir esta herramienta. Entonces acá ustedes van a tener, por ejemplo, una barra de menú que es donde están todas las funciones de la herramienta. Pueden explorarlas una a una. Tenemos que en archivo tenemos la opción nuevo para crear una nueva pestaña, abrir para abrir un documento que hayamos trabajado anteriormente, guardar, guardar como, para editar diagramas de flujo, imprimir, etcétera, etcétera. En editar tenemos deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar, buscar. Este buscar nos sirve para cuando tengamos documentos que sean muy extensos y queramos buscar un fragmento del código. Simplemente colocamos la palabra que estemos buscando y él nos llevaría a la línea de código donde está esa palabra. Aquí en configuración tenemos un asistente con las opciones que podemos configurar, la presentación y algo importante que tiene la herramienta es que ellos manejan unas opciones de lenguaje o perfiles. Si les damos clic acá, él nos va a abrir una pequeña ventana donde vamos a visualizar todos los perfiles que la herramienta utiliza. Un perfil es como una configuración predefinida que trae la herramienta. Entonces, digamos que al yo seleccionar, por ejemplo, acá hay un perfil que se llama estricto. Al nosotros buscarla, al seleccionar esa opción, la herramienta se va a configurar con esas políticas de ese perfil estricto. Lo que quiere decir que se me va a validar eh, con mucho detalle lo que yo haga. Por ejemplo, que al final de cada línea de código yo debo colocar un punto y coma, que para concatenar yo debo colocar una coma entre dos expresiones y así entre otras cosas que se deben cumplir dentro de la sintaxis del lenguaje. Eh, Nosotros o para este caso les recomiendo que trabajemos con el perfil flexible. ¿Ya? El perfil flexible nos permite trabajar sin gran complejidad. Podemos omitir pasos como por ejemplo ese, el de colocar los puntos y comas al final de cada línea, entre otras cosas. Como estamos aprendiendo y somos aprendices, les recomiendo trabajen con esa. Ahora, si quieren de pronto esforzarse o ponerse el reto, pueden trabajar con el nivel estricto. No hay ningún problema, pueden trabajar con cualquiera de los dos. Pero mi recomendación, trabajen con el flexible. Bueno, eso sería, ok, acá tenemos otra opción para el ejecutar los algoritmos que vayamos haciendo. Entonces le damos clic aquí en ejecutar, luego la opción que tiene el iconito verde que dice ejecutar, o presionamos F9 para ejecutar un algoritmo. También tenemos aquí ejecutar paso a paso, que simplemente ejecuta el programa, pero él va de forma pausada mostrando lo que va haciendo línea por línea. Seguido al menú, bueno, aquí está la documentación, donde la pueden revisar, pueden leerla. Y acá tenemos una barra de herramientas con las opciones más utilizadas.
Entonces tenemos esta hoja amarilla que ustedes ven acá que nos sirve para crear una nueva pestaña de trabajo, que son estas que dicen acá abajo sin título. ¿Ya? Cuando tengamos varias pestañas abiertas y vayamos a guardar información, tengamos en cuenta de que al momento de guardar yo debo seleccionar cada pestaña e ir guardando para que la información me quede registrada. Porque es que han pasado casos donde de pronto estudiantes le dan guardar, tienen esta pestaña seleccionada, le dan guardar y no seleccionan las demás, entonces a veces no les guardo los cambios sobre las demás pestañas, ¿ya? Solamente sobre la pestaña que tienen seleccionada. Eh, Aquí en la parte izquierda tenemos unos menús laterales que al darle clic se despliegan. Y aquí, por ejemplo, tenemos el menú de operaciones o funciones. Ustedes aquí van a encontrar los operadores de suma, resta, multiplicación, división, potencia, módulo, el y, el o, la negación, entre otros. Aquí está coseno, seno, tangente, entre otros. Bueno, espero este video haya sido de su agrado, les haya gustado. Si no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle manito arriba y seleccionen la campanita para que les llegue las notificaciones de cada vez que suba un video nuevo. Feliz día.